Bienvenidos. Hoy os traigo una historia fascinante de traición, avaricia familiar y una venganza minuciosamente planeada. Esta es una adaptación exclusiva ambientada en España, donde acompañaremos a Carmen en su lucha contra sus hijastros tras la dolorosa pérdida de su esposo. Prepárate para un relato lleno de giros inesperados que te mantendrá enganchado de principio a fin. Después de la muerte de mi marido, sus hijos dijeron: queremos la herencia, el negocio, todo. Mi abogado me suplicó que luchara. Yo le respondí: dádselo todo a ellos. Todo el mundo pensó que había perdido la cabeza. En la vista final, firmé los papeles. Los hijos sonreían hasta que su abogado palideció al leer el documento. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Las flores del funeral aún estaban frescas cuando decidieron destruirme. Me senté en el sillón de cuero de Fernando en el despacho de su casa, la misma silla en la que él había pasado innumerables tardes revisando documentos de la empresa y planeando nuestro futuro juntos. 22 años de matrimonio, y ahora se suponía que debía fingir que los dos hombres de pie frente a mí tenían algún derecho a decidir mi destino. Sergio, el hijo mayor de Fernando, llevaba la muerte de su padre como un traje caro, perfectamente hecho a medida para su beneficio. A sus 45 años, poseía la misma presencia imponente que Fernando tuvo una vez, pero sin una pizca de su calidez. Sus fríos ojos grises me examinaron con el cálculo glacial de un hombre de negocios evaluando una mala inversión. Carmen, dijo, con una voz que llevaba ese tono paternalista que yo había llegado a odiar con los años. Tenemos que discutir algunos asuntos prácticos. Enrique, 3 años menor, pero que de alguna manera parecía mayor con su cabello prematuramente ralo y su mandíbula suave, estaba junto a su hermano como un teniente leal. Donde Sergio era todo bordes afilados y movimientos calculados, Enrique era pura agresión pasiva envuelta en falsa preocupación. Sabemos que esto es difícil, añadió Enrique, con la voz empapada en una simpatía sintética. Perder a papá tan de repente ha sido duro para todos nosotros. Duro para todos nosotros. Como si hubieran sido ellos quienes le sostuvieron la mano a Fernando durante aquellas largas noches en el hospital. Como si hubieran sido ellos quienes tomaron decisiones imposibles sobre tratamientos y control del dolor. Habían aparecido para el funeral, por supuesto. Sergio volando desde su bufete de abogados en Barcelona. Enrique conduciendo desde Valencia, donde dirigía una vaga empresa de consultoría. Pero durante los 3 meses de la enfermedad de Fernando, cuando realmente importaba, yo había estado sola. ¿Qué tipo de asuntos prácticos?, pregunté, aunque algo frío ya se estaba instalando en mi estómago. Sergio intercambió una mirada con Enrique, una comunicación silenciosa perfeccionada tras décadas de secretos compartidos y comprensión mutua. Era el tipo de mirada que excluía a todos los demás en la habitación, especialmente a alguien como yo. El patrimonio, dijo Sergio simplemente. Los activos de papá, las propiedades, las participaciones en el negocio. Tenemos que resolver cómo se distribuirá todo. Sentí que mis dedos se apretaban alrededor de los brazos del sillón de Fernando. El cuero estaba desgastado y suave tras años de tener sus manos en la misma posición, y encontré consuelo en esa textura familiar. Fernando y discutimos esto extensamente. Él me aseguró que todo estaba solucionado. Bueno, sí, dijo Enrique, con un tono que sugería que yo estaba pasando por alto algo obvio. Papá hizo algunas previsiones, pero tal vez no te explicó la total complejidad de la situación. Sergio sacó una carpeta de color manila de su maletín, y la dejó sobre el escritorio de Fernando, el mismo escritorio donde Fernando me había dado un beso de despedida cada mañana durante 22 años. La carpeta era gruesa, de aspecto oficial, intimidante de la misma manera que siempre lo eran los documentos legales. El testamento es bastante claro, continuó Sergio, abriendo la carpeta con precisión teatral. El chalet aquí en Madrid, valorado en aproximadamente 850.000 euros, pasa a ser de Enrique y mío de forma conjunta. La villa en Marbella, de 750.000 euros, también nos pertenece. Los activos de la empresa, aproximadamente 400.000 euros, se distribuirán entre nosotros dos. Cada cifra me golpeó como un impacto físico. Nuestra casa, el lugar donde Fernando y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos organizado cenas de Navidad y fiestas de aniversario, donde habíamos hablado de envejecer juntos, desaparecida. La villa donde pasamos nuestra luna de miel, donde celebramos nuestro 10º aniversario, donde Fernando me dijo que me quería por primera vez. Desaparecida. ¿Y qué hay de mí?, pregunté en voz baja. Enrique se removió incómodo, pero la expresión de Sergio permaneció inalterada. Bueno, naturalmente, está la póliza del seguro de vida. 200.000 euros. Eso debería ser más que suficiente para tus necesidades a partir de ahora.
200.000 euros para una mujer de 63 años que había renunciado a su carrera para apoyar a la familia de su marido. Para alguien que había pasado las últimas 2 décadas administrando el hogar de Fernando, entreteniendo a sus socios comerciales y cuidándolo durante su enfermedad, 200.000 euros para empezar de cero. Ya veo, dije, aunque no veía nada en absoluto. Esto no podía estar bien. Fernando me había prometido que estaría bien cuidada, que nunca tendría que preocuparme por mi seguridad o estabilidad. No es nada personal. Carmen, dijo Enrique. Y la falsa delicadeza en su voz hizo que se me erizara la piel. Es solo que papá siempre tuvo la intención de que los bienes familiares permanecieran dentro de su línea de sangre. ¿Lo entiendes? Línea de sangre. Como si los 22 años que había pasado como esposa de Fernando, como madrastra de Sergio y Enrique, no significaran nada. Como si el amor y el compromiso fueran de alguna manera menos válidos que la genética. Por supuesto, añadió Sergio, no somos unos desalmados. Puedes quedarte en la casa durante 30 días mientras haces tus preparativos. Creemos que es más que justo. ¿Justo? Pensaban que 30 días para desarraigar toda una vida era justo. Miré alrededor del despacho, asimilando los detalles familiares que pronto pertenecerían a otra persona. La estantería donde Fernando guardaba sus novelas de primera edición. La ventana que daba al jardín que habíamos planeado juntos. La pequeña fotografía en su escritorio, no de Sergio o Enrique, sino de Fernando y yo el día de nuestra boda, ambos riéndonos de algo que ya no podía recordar. Hay una cosa más, dijo Sergio, y algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. Sacó otro documento de la carpeta. Este era más pequeño, pero de alguna manera más ominoso. Papá acumuló algunas facturas médicas importantes durante su última enfermedad. El seguro cubrió la mayor parte, pero todavía hay alrededor de 180.000 euros pendientes. Dado que tú eras su esposa y, presumiblemente, tomasteis las decisiones médicas de forma conjunta, el hospital y los médicos esperan que tú realices el pago. La habitación pareció dar vueltas. 180.000 euros de deuda con solo 200.000 euros del seguro de vida para cubrirlo. Eso me dejaría con 20.000 euros para reconstruir mi vida entera. Pero seguramente la herencia, comencé. Los activos de la herencia están bloqueados en la sucesión, me interrumpió Enrique suavemente. Y dadas las condiciones específicas del testamento, esas deudas se consideran independientes de las propiedades heredadas. Es lamentable, pero así es como funcionan estas cosas legalmente. Los miré a ambos, estos 2 hombres que me habían llamado mamá en el funeral de su padre hacía apenas 3 días. Sergio con su traje perfectamente planchado y sus ojos fríos. Enrique con sus facciones suaves y esa voz que sugería preocupación mientras repartía crueldad. Necesito algo de tiempo para procesar esto, dije finalmente. Por supuesto, dijo Sergio, poniéndose de pie y alisándose la chaqueta. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, el reloj de los 30 días empieza a correr mañana. Y esas facturas médicas. Bueno, cuanto más tiempo pasen sin pagarse, más complicadas se pondrán las cosas. Me dejaron sola en el despacho de Fernando, rodeada por los fantasmas de nuestra vida juntos y el peso aplastante de mi nueva realidad. El silencio era ensordecedor. No hubo consuelo, ni tranquilidad, ni ninguna sugerencia de que quizás podríamos trabajar juntos para encontrar una solución que honrara tanto los deseos de Fernando como mi necesidad humana básica de seguridad. Me senté allí mientras la luz de la tarde cruzaba la habitación, creando sombras que parecían burlarse de la luminosidad que Fernando y yo habíamos compartido en este lugar. Mis manos encontraron el pequeño cajón en el escritorio de Fernando donde siempre había guardado sus objetos personales. Dentro, debajo de viejos recibos y tarjetas de visita, mis dedos tocaron algo inesperado, una pequeña llave que nunca había visto antes. La llave era de latón antiguo, desgastada por el uso. No encajaba en ninguna cerradura que yo pudiera recordar en la casa, pero Fernando la había guardado en su espacio más privado. ¿Por qué? Mientras sostenía la llave a contraluz, me di cuenta de que el coche de Enrique todavía estaba en la entrada. A través de la ventana, podía ver a él y a Sergio de pie junto a él, con las cabezas juntas en una conversación animada. Estaban celebrando, me di cuenta, repartiéndose su herencia, planeando lo que harían con su nueva riqueza. Ninguno de los dos miró hacia la casa donde su madrastra, la esposa de su padre, estaba sentada sola con las ruinas de su vida extendidas ante ella, pero mientras los veía alejarse, sucedió algo extraño. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, comenzó a arraigar en mí una emoción diferente. Empezó siendo algo pequeño, solo un susurro en el fondo de mi mente, pero se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Creían que habían ganado. Creían que me habían borrado con éxito del legado de Fernando.
reduciéndome a nada más que un inconveniente que debía gestionarse con los requisitos legales mínimos. Lo que no sabían, lo que no podían saber de ninguna manera, era que Fernando siempre había sido más astuto de lo que cualquiera de sus hijos imaginaba, y después de 22 años de matrimonio, parte de esa astucia se me había contagiado. La llave en mi mano parecía calentarse mientras la sostenía, como si intentara decirme algo. Mañana averiguaría qué cerradura habría. Esta noche, dejaría que Sergio y Enrique disfrutaran de su victoria. Martín Morales había sido el abogado de Fernando durante 15 años. Y en todo ese tiempo, nunca lo había visto parecer tan incómodo como cuando se sentó frente a mí en su despacho del centro de Madrid. Su compostura, normalmente perfecta, estaba resquebrajada, revelando al hombre preocupado detrás de la fachada profesional. Carmen, dijo, quitándose las gafas y limpiándolas por tercera vez en 10 minutos. Tengo que advertirte en los términos más enérgicos posibles. Esta no es la decisión correcta. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de su despacho en la planta 15, arrojando todo en un agudo relieve. El río Manzanares brillaba bajo nosotros, y en algún lugar de esos relucientes edificios de oficinas de la capital, la gente estaba tomando decisiones racionales sobre sus vidas. Los envidiaba. Entiendo sus preocupaciones, Martín, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Pero ya he tomado una decisión. Dejó las gafas sobre la mesa y se inclinó hacia adelante con expresión sincera. Podrías luchar contra esto. El testamento. Hay irregularidades, dudas sobre el estado mental de Fernando durante la última revisión. Podríamos impugnarlo, retrasar la sucesión, obligar a Sergio y Enrique a negociar. Había pasado la noche en vela leyendo y releyendo los documentos que Sergio me había dejado, tratando de entender cómo Fernando, mi Fernando, había podido borrarme de nuestra vida en común tan por completo. El lenguaje era frío, clínico, reduciendo 22 años de matrimonio a unos pocos párrafos sobre provisiones adecuadas y arreglos apropiados. ¿Cuánto tiempo tomaría una impugnación?, pregunté. Meses, posiblemente años. Pero Carmen, tendrías una oportunidad real. Conozco a Fernando y este testamento. No encaja con el hombre que yo conocí, el hombre que hablaba de ti con tanto amor y respeto. Amor y respeto. ¿Había imaginado todas esas conversaciones donde Fernando me aseguraba que me cuidaría? ¿Había malinterpretado sus promesas de que nunca tendría que preocuparme por mi futuro? Y durante esos meses o años, ¿de qué viviría? Sergio dejó claro que las deudas médicas son mi responsabilidad. 180.000 euros, Martín. Incluso si ganara un juicio eventualmente, estaría en bancarrota mucho antes de eso. La mandíbula de Martín se tensó. Sergio y Enrique están jugando duro. Pero es exactamente por eso que no deberías darles lo que quieren. Cuentan con que estés demasiado intimidada o exhausta para luchar. Tenía razón. Por supuesto. Todo mi instinto gritaba que esto estaba mal. Que Fernando no había tenido la intención de dejarme casi sin nada mientras sus hijos heredaban millones. Pero los instintos no pagaban facturas médicas ni ponían un techo sobre mi cabeza. ¿Y si simplemente les doy todo lo que quieren?, pregunté en voz baja. Martín parpadeó. Lo siento, ¿qué? ¿Y si firmo los papeles que necesiten, transfiero todos los derechos sobre las propiedades y me alejo limpiamente? ¿Qué tan rápido se podría hacer eso? Carmen, no puedes hablar en serio. Estarías renunciando a tus derechos legales de reclamación. ¿Qué tan rápido, Martín? Se me quedó mirando durante un largo momento, su máscara profesional desvaneciéndose para revelar una preocupación genuina. Si renunciaras a todos los reclamos y firmaras las liberaciones correspondientes, una semana, tal vez 2. Pero, ¿por qué siquiera considerarías eso? Miré de nuevo hacia el exterior. Porque luchar me destruiría, dije finalmente. Incluso si ganara, sería una persona diferente al final. Amargada, exhausta, arruinada. Tal vez sea mejor aceptar lo que ofrecen y construir algo nuevo. Martín se reclinó en su silla, estudiándome con el enfoque intenso que lo había convertido en uno de los abogados más exitosos de Madrid. Carmen, en 30 años de ejercicio profesional, nunca he tenido un cliente que renuncie voluntariamente a una herencia de 7 cifras. Tiene que haber algo que se me escapa aquí. Había algo que se le escapaba, pero no podía explicárselo. No podía explicarle la certeza que había crecido en mí desde que encontré la misteriosa llave de Fernando. Toda la noche había buscado por la casa lo que podría abrir, revisando cada cajón, cada armario, cada espacio de almacenamiento en el que pude pensar. Nada. Pero la llave se sentía importante. Se sentía como si Fernando intentara comunicar algo desde el más allá. Tal vez solo estoy cansada, dije. Cansada de pelear. Cansada de ser vista como la madrastra codiciosa que quiere robar la herencia de los hijos.
Tal vez sea más fácil dejarles tener lo que creen que merecen, lo que creen que merecen. La voz de Martín se agudizó. Carmen, esto no se trata de lo que merecen. Se trata de lo que Fernando pretendía, y te digo, como su abogado y amigo, este testamento no refleja sus verdaderos deseos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Villalobos, soy Enrique. ¿Podríamos reunirnos hoy para discutir los plazos de transferencia de propiedades? Queremos que esto sea lo más fluido posible para todos. La cortesía era casi peor que la fría franqueza de Sergio. Al menos Sergio no fingía preocuparse por hacer que las cosas fueran fluidas para mí. Ya están planeando la transferencia, le dije a Martín mostrándole el mensaje, y su rostro se ensombreció. Te están apresurando. Táctica clásica de presión. Carmen, te ruego que lo reconsideres. Tómate un tiempo para el duelo, para procesar lo que has perdido. No tomes decisiones irreversibles mientras estás en estado de shock. Pero ya no estaba en estado de shock. El entumecimiento que me había sostenido durante la enfermedad y muerte de Fernando se estaba levantando, reemplazado por algo que se sentía casi como claridad. No podía luchar contra Sergio y Enrique con sus abogados, su sentido de derecho y su conocimiento íntimo de los asuntos comerciales de Fernando. Pero tal vez no necesitaba luchar contra ellos directamente. Si firmara los papeles, dije lentamente, ¿a qué estaría renunciando exactamente? Martín suspiró profundamente, reconociendo la derrota. A todos los derechos sobre la residencia principal, la propiedad en Marbella, los activos del negocio. Cualquier cuenta conjunta o inversión. Solo conservarías el pago del seguro de vida y cualquier propiedad personal que fuera tuya antes del matrimonio. Y a cambio, ellos aceptarían hacerse cargo de las deudas médicas de los fondos de la herencia antes de la distribución. Saldrías limpia de esas obligaciones. Eso era algo. Al menos me dejaría con los 200.000 euros completos en lugar de solo 20.000 después de los pagos de las deudas. Todavía no era suficiente para la seguridad a largo plazo, pero sí lo suficiente para sobrevivir mientras descifraba qué vendría después. Necesito ver el texto exacto, dije. Martín abrió su ordenador portátil y comenzó a escribir. Redactaré algo que proteja tus intereses tanto como sea posible dadas las circunstancias. Pero Carmen, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. No tendrás ningún recurso legal si más adelante descubres información que hubiera cambiado tu decisión. Lo entiendo. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si realmente lo entendía. La llave en mi bolso parecía volverse más pesada. Un recordatorio constante de que Fernando me había dejado algo, algún mensaje o instrucción que aún no había descifrado. ¿Estaba cometiendo un error terrible al rendirme tan fácilmente? ¿O me estaba guiando por un instinto que iba más allá de la lógica? Mi teléfono volvió a zumbar. Esta vez era Sergio. Madre, apreciamos tu cooperación en estos momentos difíciles. Enrique y yo queremos que la transición sea lo más indolora posible. Tal vez podríamos finalizar todo para el final de la semana. Madre. Me llamaba madre cuando quería algo, pero sonaba hueco. ¿Dónde había estado esa preocupación familiar durante los últimos meses de Fernando cuando yo me sentaba sola en las salas de espera del hospital? ¿Quieren que todo esté firmado para el final de la semana?, le dije a Martín. Por supuesto que sí. Cuanto más rápido consigan tu firma, menos tiempo tendrás para cambiar de opinión o buscar una segunda opinión. Me miró fijamente. Carmen, hay algo en toda esta situación que me parece que está mal. Sergio y Enrique están actuando como si tuvieran miedo de que puedas descubrir algo que complique su herencia. Los hombres no suelen apresurarse con el proceso de sucesión a menos que tengan motivos para preocuparse. A mí también se me había ocurrido ese pensamiento. En todos los años que llevaba conociendo a Sergio y Enrique, nunca habían sido particularmente eficientes ni apresurados para nada. Sergio era metódico hasta la exageración, y Enrique era positivamente relajado en su enfoque de los negocios. Este repentino impulso por una resolución rápida no encajaba en su carácter. Tal vez solo están ansiosos por pasar página, dije, aunque no me lo creía ni yo misma. O tal vez saben algo que tú no sabes. Martín cerró su portátil y se inclinó de nuevo. Carmen, te lo voy a pedir una vez más. ¿Al menos te tomarás 48 horas para pensar en esto? Consúltalo con la almohada. Habla con un amigo, un psicólogo, alguien que no esté emocionalmente involucrado en el resultado. Casi me río. ¿Un amigo? Fernando y yo habíamos sido los mejores amigos el uno del otro durante 22 años. Habíamos dejado que otras amistades se desvanecieran mientras nos enfocábamos en construir nuestra vida juntos, entreteniendo a sus socios comerciales y gestionando su hogar. Yo había sido la esposa de Fernando, la madrastra de Sergio y Enrique, pero nunca había llegado a descubrir quién era yo como mujer individual. No necesito 48 horas, dije.
Ya lo he decidido. Martín me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Está bien, redactaré los papeles, pero quiero todo por escrito. Su acuerdo para gestionar las deudas médicas, un plazo claro de cuándo recibirás el pago del seguro y una cláusula que te proteja de cualquier reclamo futuro relacionado con el patrimonio de Fernando. Gracias. No me des las gracias todavía. Estoy a punto de ayudarte a cometer lo que podría ser el mayor error de tu vida. Al salir de la oficina de Martín y caminar por el vestíbulo de mármol hacia el ascensor, me vi reflejada en las paredes pulidas. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía, mayor, sin duda, pero también, de alguna manera, más sólida, más presente. Durante 22 años, había sido la esposa de Fernando, definida por mi relación con él y con sus hijos. Por primera vez desde su muerte, me veía obligada a descubrir quién era Carmen Villalobos cuando se despojaba de esos roles. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Mientras descendíamos hacia el aparcamiento, volví a tocar la llave de mi bolso una vez más. Fernando me había dejado algo. Estaba segura de ello, y fuera lo que fuera, Sergio y Enrique no lo sabían. La llave abría una caja de seguridad en el Banco Nacional en el Paseo de la Castellana. Una caja que nunca supe que existía. Había pasado 2 días buscando metódicamente cada centímetro de nuestra casa, frustrándome cada vez más con cada cajón vacío y cada armario sin sentido. No fue hasta que estuve revisando la cartera de Fernando, la que el hospital me devolvió con sus efectos personales, que encontré la pequeña tarjeta de visita escondida detrás de su DNI. Banco Nacional, con un número escrito a mano en el reverso, 379. La directora del banco, una mujer amable llamada Patricia que recordaba a Fernando de sus visitas ocasionales, me llevó a la cámara acorazada con la debida simpatía. El señor Villalobos fue muy específico sobre esta caja, dijo mientras bajábamos los escalones de mármol. Solo usted y él tenían acceso. La abrió hace unos 6 meses. 6 meses atrás. Justo alrededor de la época en que la salud de Fernando había comenzado a empeorar, cuando había empezado a tener esas misteriosas reuniones de negocios que nunca me había explicado del todo. La caja era más grande de lo que esperaba, y más pesada. Patricia me dejó sola en la pequeña sala de visionado y, con dedos temblorosos, levanté la tapa de metal. Dentro había documentos, muchos de ellos, pero estos no eran los papeles legales que esperaba, testamentos o pólizas de seguro o contratos comerciales. Estos eran cartas personales, correos electrónicos impresos, estados financieros y lo que parecían informes de vigilancia. Lo primero que me llamó la atención fue una carta escrita a mano por Fernando, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. El sobre estaba marcado para Carmen, ábrelo solo después de leer todo lo demás. Lo dejé a un lado y cogí el siguiente documento. Un intercambio de correos electrónicos impreso entre Sergio y alguien llamado Marcos Crespo. La marca de tiempo mostraba que era de hace 8 meses. Y mientras leía, mi sangre se heló. Marcos, papá está empeorando. Los médicos creen que le quedan tal vez 6 meses. Tenemos que movernos más rápido con los protocolos de transferencia. ¿Puedes acelerar el papeleo del que hablamos? La respuesta fue igualmente escalofriante. Sergio, he preparado los documentos según lo solicitado. Una vez que tu padre firme, los activos de la empresa se reestructurarán bajo las empresas fantasma que establecimos. Las propiedades personales pueden transferirse inmediatamente tras su fallecimiento. ¿Qué pasa con la esposa? Carmen no será un problema. Ella no entiende el lado de los negocios, y para cuando descubra lo que está pasando, será demasiado tarde. Papá confía ciegamente en nosotros. Tuve que leerlo 2 veces antes de asimilar el significado. Habían estado planeando esto durante meses. Mientras yo cuidaba a Fernando, llevándolo a las citas médicas, administrándole sus medicamentos, sus hijos conspiraban para robar, no solo a mí, sino a su propio padre. El siguiente documento era un estado de cuenta bancario de una cuenta de la que nunca había oído hablar. Inversiones Villalobos, S.L. El saldo mostraba 4,7 millones de euros. Debajo había una nota manuscrita de Fernando. Carmen, estos son nuestros verdaderos ahorros. Los chicos creen que todo mi dinero está inmovilizado en la casa y el negocio, pero moví el grueso de nuestros activos aquí hace meses. Estaba intentando protegernos, 4,7 millones de euros. No éramos pobres. Ni siquiera éramos de clase media. Fernando había sido un hombre silenciosamente rico, y Sergio y Enrique habían estado intentando robarle a su padre moribundo. Me temblaban las manos mientras tomaba el siguiente artículo, una carpeta etiquetada como investigación privada, confidencial. Dentro había fotografías,
registros financieros y un informe resumido de alguien llamado Jaime Montes, investigador privado licenciado. Las fotos mostraban a Sergio entrando y saliendo de lo que parecía ser un casino de lujo en Torrelodones. Las marcas de tiempo indicaban que había hecho múltiples viajes durante el último año, quedándose a veces durante varios días. Los registros financieros pintaban un cuadro aún más sombrío. Sergio debía 230.000 euros a varios acreedores, la mayoría conectados a deudas de juego. El archivo de Enrique era igual de condenatorio. La investigación había descubierto que su negocio de consultoría era en realidad una tapadera para una serie de estafas de inversión fallidas. Había perdido casi 300.000 euros del dinero de otras personas, incluidos fondos que pertenecían a varios clientes de edad avanzada que le habían confiado sus ahorros para la jubilación. Ambos hijos de Fernando se estaban ahogando en deudas y problemas legales. Con razón estaban tan ansiosos por poner sus manos en su herencia. Pero el documento más devastador era un informe médico fechado 3 meses antes de la muerte de Fernando. No era de su médico habitual. Era de un neurólogo del que nunca había oído hablar. El resumen era breve pero concluyente. El paciente no muestra signos de deterioro cognitivo o capacidad disminuida. Sus facultades mentales permanecen agudas y su capacidad de toma de decisiones intacta. Sergio y Enrique habían estado sugiriendo a cualquiera que quisiera escuchar que la enfermedad de Fernando estaba afectando su juicio, que no era capaz de tomar decisiones sensatas sobre su patrimonio, pero este informe demostraba lo contrario. Fernando había sido completamente competente mentalmente hasta el final. El último documento en la carpeta era una copia de un testamento diferente, no el que Sergio me había mostrado, sino uno fechado solo 6 semanas antes de la muerte de Fernando. Este testamento me dejaba todo a mí, con modestos fondos fiduciarios para Sergio y Enrique que se pagarían anualmente, pero a los que no podrían acceder de golpe. Una nota en el margen con la letra de Fernando decía: original en poder de Montes y Asociados, no en el bufete Morales. Mi corazón latía con fuerza mientras las piezas encajaban. Había 2 testamentos. Sergio y Enrique habían conseguido acceso de alguna manera a una versión más antigua, y la estaban usando para reclamar su herencia, mientras que el verdadero testamento final estaba oculto de forma segura en un bufete de abogados diferente. Pero ¿por qué Montes y Asociados no se había puesto en contacto conmigo después de la muerte de Fernando? ¿Por qué solo estaba descubriendo esto ahora? Agarré la carta de Fernando con manos temblorosas y abrí con cuidado el sobre. Mi queridísima Carmen, comenzaba. Si estás leyendo esto, es que me he ido y los chicos han mostrado su verdadera cara. Siento no haberte podido contar todo esto mientras estaba vivo, pero necesitaba estar seguro de lo que estaban planeando. La carta continuaba explicando cómo Fernando había empezado a sospechar cuando Sergio y Enrique de repente se volvieron tan atentos durante su enfermedad, no por amor, sino porque se estaban posicionando para controlar su patrimonio. Había contratado al investigador privado, había movido el dinero y había creado un elaborado plan para protegerme. Los chicos creen que heredarán la casa y el negocio. Pero lo que no saben es que he hipotecado fuertemente ambas propiedades en el último año. La casa tiene un gravamen de 2 millones de euros. Y el negocio debe 800.000 euros a los acreedores. No están heredando activos. Están heredando deudas. Me quedé mirando la carta, sin poder creer lo que estaba leyendo. Fernando esencialmente le había dado a Sergio y a Enrique una píldora envenenada disfrazada de herencia. La póliza de seguro de vida que mencionan es real, continuaba la carta, pero no es de 200.000 euros. Es de 500.000, y el dinero extra está destinado a ayudarte a empezar de cero. Martín Morales nunca debió manejar mi testamento. Despedí a su firma hace 2 meses, pero no se lo dije. Los chicos deben haberlo convencido de representar a la familia después de mi muerte. El párrafo final me hizo llorar. Sé que esto parece cruel, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te roban de la forma en que le han estado robando a todos los demás. Ellos tomaron sus decisiones, Carmen. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Te mereces algo mejor que lo que planeaban darte. Toma el dinero, empieza de cero y no mires atrás. Te querré siempre, Fernando. Adjunto a la carta había una tarjeta de visita de Montes y Asociados, y una nota indicando que debía ponerme en contacto con ellos inmediatamente. Después de leer el contenido de la caja de seguridad, me senté en esa pequeña habitación sin ventanas durante casi 1 hora, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Fernando no me había abandonado, me había estado protegiendo. Y Sergio y Enrique, los hombres que me habían llamado madre en el funeral, que habían hablado con tanta elocuencia sobre la familia y el legado, no eran más que unos vulgares ladrones. Pero había algo más.
algo que me revolvía el estómago. Si Sergio y Enrique estaban tan desesperados por dinero que le robarían a su padre moribundo, ¿qué harían cuando descubrieran que su herencia era en realidad una montaña de deudas? ¿Irían a por mí? ¿Intentarían obligarme a ayudarles a salir del agujero financiero que Fernando les había cavado? Coloqué con cuidado todos los documentos de nuevo en la caja de seguridad, excepto la tarjeta de visita y la carta de Fernando. Esos los guardé en mi bolso. Mañana llamaría a Montes y Asociados y averiguaría exactamente qué había preparado Fernando. Pero esa noche, tenía que sentarme a cenar con Sergio y Enrique, sabiendo lo que ahora sabía sobre ellos. Tenía que sonreír y asentir mientras discutían sus planes para nuestras propiedades, fingiendo que no sabía que estaban a punto de heredar nada más que deudas y problemas legales. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era Enrique. Carmen, dijo, con su voz cálida por el falso afecto. A Beatriz y a mí nos encantaría invitarte a cenar esta noche a casa. Pensamos que sería agradable pasar un rato en familia antes de ultimar todos los asuntos legales. ¿Un rato en familia? Qué detalle por su parte. Me parece estupendo, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. ¿A qué hora? A las 7. Y Carmen. Realmente queremos que sepas lo mucho que apreciamos la elegancia con la que estás manejando todo. Papá estaría orgulloso. Papá estaría orgulloso. Si Enrique supiera lo que papá realmente pensaba sobre sus hijos, adictos al juego y ahogados en deudas. Al colgar y continuar conduciendo hacia lo que probablemente sería mi última cena como miembro de la familia Villalobos, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El dolor y la confusión que llevaba desde la muerte de Fernando seguían ahí. Pero ahora estaban mezclados con algo más duro y centrado. Sergio y Enrique se creían muy listos, manipulando a la viuda afligida, apresurándome a tomar decisiones antes de que pudiera pensar con claridad. No tenían idea de que su padre había estado 10 pasos por delante de ellos todo el tiempo. Y por supuesto, no tenían ni idea de que yo también estaba a punto de estar 10 pasos por delante de ellos. La cena iba a ser muy interesante, en efecto. El chalet de Enrique y Beatriz en La Moraleja era un monumento al dinero prestado y al falso éxito. Al entrar por su entrada circular, no pude evitar notar los coches de lujo nuevos, un BMW y un Mercedes, que claramente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Ahora entendía de dónde había salido el dinero. Beatriz abrió la puerta con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de aparentar un costoso mantenimiento. Reflejos en el pelo de 600 euros cada 8 semanas, uñas que requerían retoques semanales, joyas que brillaban con el tipo de piedras que requerían un seguro a todo riesgo. Carmen, exclamó, atrayéndome hacia un beso al aire que apenas rozó mi mejilla. Estás estupenda. ¿Cómo lo llevas? La preocupación en su voz era tan genuina como el color de sus uñas, pero sonreí y le seguí el juego. Me las arreglo, querida. Gracias por invitarme. Sergio ya estaba allí, recostado en el estudio de Enrique con un whisky escocés en la mano que probablemente costaba más por botella que lo que yo gastaba en comestibles en un mes. La habitación era todo madera oscura y cuero, diseñada para proyectar éxito y estabilidad. Lo que realmente proyectaba, ahora que sabía la verdad, era una extravagancia desesperada. Madre, dijo Sergio, levantándose para darme un breve abrazo. Te veo mejor. Me tenías preocupado después de nuestra conversación de ayer. Ayer, cuando me había dicho que esencialmente me quedaba en la calle y en bancarrota. Qué conmovedora preocupación. Enrique salió de la cocina llevando una copa de vino llena de lo que parecía un chardonnay carísimo. Carmen, qué alegría que hayas podido venir. Beatriz se ha pasado toda la tarde cocinando su famoso salmón a las finas hierbas. Los tres se movían a mi alrededor como anfitriones corteses, ofreciendo bebidas y aperitivos, comentando mi aspecto, preguntando por mis planes. Era una actuación magistral de preocupación familiar, y si no me hubiera pasado la tarde leyendo sobre sus deudas de juego y sus fracasos empresariales, me podría haber conmovido. La cena se sirvió en su comedor formal, con una vajilla que parecía pertenecer a un museo y unos cubiertos lo suficientemente pesados como para usarlos de arma. Beatriz se había superado a sí misma. El salmón estaba perfectamente preparado, el vino maridado con destreza, la presentación impecable. Bueno, dijo Sergio mientras pasábamos al plato principal. Martín Morales me llamó esta tarde. Me comentó que estás lista para seguir adelante con la transferencia del patrimonio. Di un delicado bocado al salmón, ganando tiempo. Sí, he decidido que pelear por los deseos de Fernando no es como quiero pasar el resto de mis años.
La armonía familiar es más importante que el dinero. El alivio que parpadeó en el rostro de Enrique fue casi cómico. Eso es maravilloso, Carmen. Realmente maravilloso. Papá estaría muy contento de saber que todos estamos colaborando. Hemos preparado algunos papeles, añadió Beatriz, extendiendo la mano hacia una carpeta manila que había estado reposando en el aparador. Solo para hacerlo todo oficial. Nuestro abogado los redactó para complementar lo que Martín está gestionando. Su abogado. Por supuesto, habían traído su propia representación legal. Me pregunté si ese misterioso abogado sabía sobre las deudas de juego de Sergio o los fraudes de inversión de Enrique, que considerado, dije, sin tocar la carpeta. Pero debería mencionar que he estado pensando un poco en las facturas médicas. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Sergio dejó su copa de vino con un poco de fuerza de más. ¿Qué tipo de pensamientos?, preguntó Enrique, con voz cuidadosamente neutral. Bueno, 180.000 euros es una cantidad sustancial. Me preguntaba si tal vez deberíamos pedirle a un contable que revise los activos líquidos del patrimonio antes de comprometerme a asumir esa deuda personalmente. Sergio y Enrique intercambiaron una mirada, el mismo tipo de comunicación silenciosa que presencié en el despacho de Fernando, pero esta vez podía leer el subtexto. Tenían miedo de que pudiera descubrir algo. Carmen, dijo Sergio con cuidado. Creía que habíamos aclarado que los activos de la herencia están bloqueados en el proceso de sucesión. Las facturas médicas son independientes de la herencia. Por supuesto, dije amablemente. Pero Fernando siempre fue muy meticuloso con sus registros. Estoy segura de que debe haber documentación exacta sobre qué deudas pertenecen a la herencia frente a lo que se considera responsabilidad personal. Beatriz se rió. El sonido fue un poco demasiado estridente. Oh, Enrique se encarga de todas esas cosas financieras aburridas, ¿verdad, cariño? Enrique asintió rápidamente. Absolutamente. Todo ha sido clasificado correctamente. Los gastos médicos te corresponden porque eras la cónyuge de Fernando y presumiblemente estuviste involucrada en las decisiones del tratamiento. Tiene sentido, estuve de acuerdo. Aunque me parece interesante que Fernando nunca mencionara estar preocupado por los costes médicos. Siempre parecía tan seguro de que teníamos un seguro adecuado. El silencio se prolongó apenas un segundo de más. Sergio se aclaró la garganta. El seguro no lo cubre todo. Lamentablemente, el tratamiento de papá fue bastante extenso en esos últimos meses. Sabía que estaba caminando por terreno peligroso, pero no pude resistirme a presionar un poco más. Supongo que debería ponerme en contacto directamente con el hospital, pedir un desglose detallado de lo que se debe y lo que el seguro realmente cubrió. El tenedor de Enrique repiqueteó contra su plato. Eso no es necesario, Carmen. Ya me he encargado de todo eso muy a fondo. Estoy segura de que lo has hecho, dije. Pero como viuda de Fernando, me siento responsable de comprender exactamente lo que pasó económicamente durante su última enfermedad. Es lo mínimo que puedo hacer por su memoria. Beatriz se levantó de un salto. ¿Quién quiere postre? He hecho la receta de tarta de chocolate de la revista El Comidista. Prácticamente huyó a la cocina, y no pasé por alto la mirada significativa que Sergio le lanzó a Enrique. Estaban alterados, y yo apenas había empezado a hurgar. Carmen, dijo Sergio, inclinándose hacia adelante con lo que supuse debía ser una expresión paternal. Espero que no estés dudando de nuestro acuerdo por algo que haya dicho otra persona. A veces, la gente que no está familiarizada con el derecho sucesorio puede dar consejos engañosos. Oh, no, le aseguré. No dudo de nada. Solo intento ser minuciosa. Fernando siempre decía que el diablo está en los detalles. Enrique se rió nerviosamente. A papá sí que le encantaba el papeleo, ciertamente le encantaba. De hecho, he estado revisando su despacho y no dejo de encontrar documentos que no entiendo. Estados de cuenta bancarios de cuentas de las que nunca he oído hablar, documentos de empresas con las que no sabía que estaba involucrado. El color desapareció del rostro de Enrique. ¿Qué tipo de documentos? Oh, nada importante. Seguro. Solo extractos financieros confusos. Aunque sí encontré la llave de una caja de seguridad que no había visto nunca. Sergio se quedó muy quieto. Una caja de seguridad, sí. ¿No es extraño? Pensaba que conocía todos los asuntos financieros de Fernando, pero por lo visto tenía algunas cuentas y cajas de las que yo no estaba al tanto. Supongo que debería investigarlas antes de que finalicemos todo. La mirada que intercambiaron los hermanos esta vez fue de puro pánico, rápidamente reprimida, pero inconfundible. Madre, dijo Sergio, con la voz forzada por el esfuerzo de sonar casual. No deberías preocuparte por todo ese papeleo.
Los documentos legales pueden ser muy confusos para alguien sin experiencia en negocios. ¿Por qué no dejas que Enrique y yo nos encarguemos de revisar lo que has encontrado? El sistema de archivo de papá no siempre era lógico. Es un detalle muy dulce por vuestra parte, dije. Pero creo que Fernando querría que yo misma comprendiera nuestra situación financiera. Al fin y al cabo, de ahora en adelante tendré que apañármela sola. Beatriz regresó con la tarta, su sonrisa algo forzada. Mientras servía el postre, la conversación giró hacia temas más seguros. El clima, el último proyecto de consultoría de Enrique, el bufete de Sergio. Pero podía sentir la tensión bajo su charla educada como una corriente eléctrica a punto de saltar chispas. Después de la cena, mientras me preparaba para irme, Sergio me acompañó al coche. Carmen, dijo, con la mano en la puerta de mi coche. Sobre esos documentos que mencionaste haber encontrado, sí. Probablemente sería mejor que los trajeras a nuestra próxima reunión. Deja que te ayudemos a separar lo importante de lo que no lo es. Le sonreí. La misma sonrisa agradable que había llevado toda la noche. Por supuesto, Sergio. La familia debe ayudarse, pero al alejarme, lo vi por el retrovisor de reojo, parado en el camino de entrada con el teléfono ya pegado a la oreja. Estaba haciendo una llamada que no podía esperar a entrar en casa. Para cuando llegué a mi casa, mi propio teléfono estaba sonando. Era un número que no reconocía. ¿Señora Villalobos? Soy Jaime Montes, de Montes y Asociados. Creo que podría tener algunos documentos que pertenecen a mi despacho. Señor Montes, dije, sentándome en el sillón de Fernando en su despacho. ¿Cómo supo que los había encontrado? Su marido fue muy específico en sus instrucciones. Si usted encontraba la caja de seguridad, yo debía contactarla en 24 horas. Señora, tenemos que reunirnos lo antes posible. Hay algunas cosas sobre el patrimonio de su marido que necesita saber antes de firmar nada con Sergio y Enrique. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que lo cambiarán todo, señora Villalobos. Todo. Al colgar el teléfono y mirar alrededor del despacho de Fernando, ahora mi despacho, me di cuenta de que el juego invisible al que había estado jugando toda la noche estaba a punto de volverse muy visible. Sergio y Enrique pensaban que estaban manipulando a una viuda afligida, pero no tenían idea de que su padre había estado jugando a un juego mucho más largo y mucho más sofisticado. La oficina de Jaime Montes no se parecía en nada al impecable despacho de Martín Morales en el centro. Ubicado en un modesto edificio del barrio de Chamberí, tenía el ambiente cómodo y vivido de un lugar donde se hace el trabajo real en lugar de tratar de impresionar a clientes adinerados. Montes en sí fue una sorpresa. Un hombre de unos 60 años, de voz suave, con ojos amables y unas manos que mostraban que había trabajado por todo lo que tenía. Señora Villalobos, dijo, levantándose de un escritorio que era el caos organizado encarnado. Gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Me acomodé en la desgastada silla de cuero frente a su escritorio. En mi regazo agarraba firmemente el bolso que contenía la carta de Fernando. Señor Montes, debo admitir que estoy confundida con todo esto. Ni siquiera sabía que Fernando había contratado a otro abogado. Me contrató hace unos 8 meses, dijo Montes sacando una carpeta gruesa. Inicialmente, fue solo para llevar a cabo una investigación discreta sobre unas irregularidades financieras que había notado. Pero a medida que descubríamos más información, mi papel se amplió significativamente. Abrió la carpeta y pude ver que contenía copias de muchos de los mismos documentos que había encontrado en la caja de seguridad, junto con otros que no había visto. Su marido era un hombre muy minucioso, señora Villalobos. Cuando se dio cuenta de lo que sus hijos estaban planeando, elaboró una estrategia integral para protegerla a usted y asegurar que ellos enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La investigación mostró que le estaban robando. Montes asintió con seriedad. Sergio había estado falsificando la firma de su padre en documentos de préstamos, utilizando el negocio familiar como aval para sus deudas de juego. Enrique era peor. Había estado transfiriendo sistemáticamente fondos de las cuentas de sus clientes a sus propias empresas pantalla. Ambos se enfrentaban a posibles cargos penales y sus actividades salían a la luz. Sentí que un escalofrío me recorría. Cargos penales. Fraude, hurto mayor, abuso de ancianos. Fernando podría haber hecho que los arrestaran a ambos. En cambio, eligió una forma de justicia más creativa. Montes sacó otro grupo de documentos y los extendió sobre el escritorio. Estos son los registros inmobiliarios de la casa y del chalet en Marbella. Desde hace 6 meses, ambas propiedades están apalancadas al máximo. Su marido pidió hipotecas por un total de 1,2 millones de euros sobre la casa y 800.000 euros sobre la villa. ¿Pero por qué haría eso?
Éramos propietarios de ambos inmuebles libres de cargas, porque sabía que Sergio y Enrique las heredarían, y quería asegurarse de que también heredaran las deudas asociadas. El dinero de esas hipotecas está guardado a salvo en la cuenta de inversiones Villalobos C.L., a la que solo usted tiene acceso. La cabeza me daba vueltas tratando de asimilar lo que me decía. Entonces, cuando hereden las propiedades, heredan propiedades por valor de aproximadamente 1,6 millones de euros, pero con hipotecas que suman 2 millones. Deberán 600.000 euros más de lo que valen las casas. Eso no es posible. Me enseñaron el testamento. Le mostraron un testamento anticuado, interrumpió Montes con amabilidad. Uno que fue sustituido por la versión final que su marido ejecutó 6 semanas antes de su muerte. El testamento real le deja todo a usted, con la estipulación de que, si lo desea, puede donar las propiedades a Sergio y Enrique. La decisión es enteramente suya. Me entregó una copia del testamento verdadero. Al leer el lenguaje legal, destacó una cláusula. Dejo la decisión de que, si es que algo, heredarán mis hijos Sergio y Enrique enteramente a mi amada esposa, Carmen, confiando en su sabiduría y juicio para determinar lo que verdaderamente merecen. Fernando me lo dejó a mí, susurré. Así es. Y señora Villalobos, hay más. La póliza de seguro de vida no es de 200.000 euros. Es de 500.000, y hay una póliza adicional por 300.000 euros que Sergio y Enrique desconocen. 800.000 euros. Combinado con el dinero que Fernando había movido a las cuentas protegidas, yo no solo estaba a salvo. Era rica. Pero aquí está la parte más importante, continuó Montes. Su marido lo documentó todo. Cada firma falsificada, cada transferencia fraudulenta, cada mentira que Sergio y Enrique contaron durante su enfermedad. Si decide presentar cargos penales, tenemos pruebas más que suficientes para garantizar que sean condenados. La habitación pareció inclinarse levemente cuando el alcance total del plan de Fernando se hizo evidente. No solo me había protegido. Me había otorgado el poder de decidir el destino de Sergio y Enrique. ¿Qué pasa si no presento cargos? Pero tampoco les doy las propiedades. No obtienen nada. Heredan el amor de su padre y sus recuerdos de la infancia, y eso es todo. Mientras tanto, seguirán enfrentándose a las deudas que ya han acumulado, y los acreedores que han estado esperando su herencia para que les devuelvan el dinero no serán muy comprensivos. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Sergio. No conteste, aconsejó Montes. Aún no. Hay un par de cosas más que necesita saber, pero el teléfono no dejaba de sonar y algo en la insistencia del timbre me inquietó. Finalmente, descolgué. Carmen. La voz de Sergio era tensa, casi frenética. Tenemos que hablar. Ha habido una novedad. ¿Qué clase de novedad? Alguien de Montes y Asociados llamó a Enrique esta mañana. Afirman tener documentos que anulan el testamento con el que hemos estado trabajando. Esto es muy preocupante, Carmen. Creemos que alguien podría estar intentando estafar al patrimonio. Miré a Montes, que negaba con la cabeza con lo que podría haber sido diversión. Sergio, no entiendo. ¿Qué tipo de documentos? Papeles legales que no tienen sentido. Escucha, madre, creo que deberías venir al bufete de Martín Morales inmediatamente. Tenemos que aclarar esto antes de que firmes nada o tomes alguna decisión de la que te puedas arrepentir. La urgencia en su voz era reveladora. Habían descubierto que no estaban heredando lo que creían, y estaban entrando en pánico. Estaré allí en 1 hora, dije, y colgué. Montes se recostó en su silla. Y bien, señora Villalobos, ha llegado el momento de la verdad. ¿Qué quiere hacer? Miré los documentos esparcidos sobre su escritorio, evidencia de años de manipulación y robo, prueba de la cuidadosa planificación de Fernando y la base legal para cualquier decisión que tomara a continuación. Quiero entender algo, dije lentamente. Si les doy las propiedades con las hipotecas, ¿están obligados legalmente a pagar esas deudas? Absolutamente. Las hipotecas se transfieren con las propiedades. Tendrían 30 días para refinanciar o asumir los préstamos, o enfrentarse a un embargo. Y dadas sus deudas actuales y sus problemas crediticios, ningún banco les refinanciaría. Perderían las propiedades y seguirían debiendo el saldo restante. Pensé en la cena de la noche anterior, en el vestido de diseñador de Beatriz y en los coches caros en la entrada de su casa, en la arrogancia casual de Sergio y en la falsa preocupación de Enrique. Pensé en los 22 años de ser tratada como una intrusa en mi propia familia, de ser menospreciada y tratada con condescendencia y, en última instancia, traicionada. Pero sobre todo pensé en Fernando, postrado en esa cama de hospital, sabiendo lo que tramaban sus hijos. Trabajando incluso en sus últimas semanas para protegerme de su avaricia. Señor Montes, dije,
poniéndome de pie y alisándome la falda. Creo que es hora de que Sergio y Enrique aprendan cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Mientras conducía al despacho de Martín Morales, mi teléfono zumbó con un flujo constante de mensajes de texto cada vez más desesperados. Sergio, madre, por favor, no firmes nada hasta que arreglemos esto. Enrique, Carmen, hay gente que intenta aprovecharse de tu dolor. Ten cuidado. Beatriz, todos somos familia. No dejes que extraños se interpongan entre nosotros, familia. Todavía creían que podían manipularme con esa palabra. Pero mientras aparcaba en el garaje del edificio de Martín, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en 22 años, no estaba entrando en una reunión como la esposa de Fernando o como la madrastra de Sergio y Enrique. Estaba entrando como Carmen Villalobos, una mujer con 7 millones de euros. Con documentación legal completa de los crímenes de sus hijastros, y con el poder de decidir su futuro. La viuda asustada y dolorida que creían estar manipulando había dejado de existir. En su lugar, había alguien mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y todo que ganar. La sala de conferencias de Morales y Asociados nunca había parecido tan pequeña. Sergio y Enrique se sentaron a un lado de la pulida mesa de caoba, pálidos pero decididos. Martín Morales ocupaba la cabecera de la mesa, con el aspecto más incómodo que le había visto nunca. Jaime Montes se sentó a mi lado, con un grueso maletín a sus pies y la actitud tranquila de un hombre que tenía todas las cartas. Carmen, comenzó Sergio antes de que nadie más pudiera hablar. Nos alegra que estés aquí. Toda esta situación se ha vuelto muy confusa y necesitamos aclarar algunos malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos?, pregunté, acomodándome en mi silla y cruzando las manos calmadamente sobre mi regazo. Enrique intervino, con la voz tensa por su falsa preocupación. Alguien ha estado difundiendo información errónea sobre el patrimonio de papá. Afirmaciones sobre diferentes testamentos, cuentas ocultas, cosas que simplemente no tienen sentido. Nos preocupa que haya gente sin escrúpulos que intente aprovecharse de tu dolor. Martín Morales se aclaró la garganta. Carmen, he de admitir que yo también estoy confundido. El señor Montes aquí presente afirma tener documentos que anulan el testamento con el que yo he estado trabajando. Pero Fernando nunca me mencionó que iba a cambiar de abogado ni que iba a crear nuevos documentos testamentarios. Eso es porque Fernando ya no confiaba en usted, dije en voz baja. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. La cara de Martín enrojeció, mientras que Sergio y Enrique intercambiaban una mirada de puro pánico. Perdone, dijo Martín. Abrí mi bolso y saqué la carta de Fernando, la que había encontrado en la caja de seguridad. Fernando descubrió que alguien de su bufete estaba filtrando información sobre la planificación de su patrimonio a Sergio y Enrique. No podía estar seguro de si era usted personalmente o alguien en su oficina, así que decidió llevarse sus asuntos a otra parte. Eso es imposible, dijo Sergio rápidamente. Papá confiaba plenamente en Martín. Ah, sí, miré directamente a Sergio, disfrutando de cómo su fachada de confianza comenzaba a resquebrajarse. Entonces, ¿por qué contrató en secreto a un investigador privado hace 8 meses para indagar en tus actividades financieras? ¿Y por qué movió 7 millones de euros a cuentas a las que solo yo tengo acceso? Enrique ahogó un sonido. 7 millones. Eso no es posible. Papá no tenía ese nivel de activos líquidos. En realidad, sí los tenía, dijo Jaime Montes, abriendo su maletín y sacando una gruesa carpeta. Su padre era bastante más rico de lo que ninguno de ustedes imaginaba. Había estado construyendo discretamente una cartera de inversiones durante años. Específicamente para garantizar la seguridad de Carmen tras su fallecimiento. Esparció los documentos por la mesa. Extractos bancarios, registros de inversión, escrituras de propiedad. La casa que creen heredar tiene una hipoteca de 2 millones de euros en contra. El chalet en Marbella, 800.000 euros en gravámenes. Su padre pidió estos préstamos específicamente para cargar cualquier herencia con deudas. La cara de Sergio había pasado de pálida a gris. Estás mintiendo. Me temo que no, continuó Montes con calma. Su padre documentó todo muy cuidadosamente. Incluidas tus deudas de juego, Sergio, 230.000 euros a diversos acreedores. Y las estafas de inversión de Enrique, que han costado a sus clientes casi 300.000 euros. Esto es acoso, dijo Enrique, quebrándosele la voz. No podéis probar nada de esto. Montes sonrió y sacó otra carpeta. En realidad, puedo. Registros bancarios que muestran firmas falsificadas en documentos de préstamos. Registros de transferencias bancarias que prueban malversación de fondos.
Conversaciones telefónicas grabadas donde ambos discutíais cómo manipular el patrimonio de vuestro padre mientras él moría en el hospital. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Martín Morales miraba los documentos con la expresión horrorizada de un hombre que se daba cuenta de que le habían jugado una pasada monumental. Carmen, dijo Sergio, con la voz ahora abiertamente desesperada. Seguramente no crees en estas invenciones. Somos familia. Te queremos, familia, repetí. La forma en la que me queríais cuando me dijisteis que iba a heredar 20.000 euros después de 22 años de matrimonio. La forma en la que me queríais cuando me disteis 30 días para buscarme otro lugar donde vivir. Beatriz, que había estado en silencio hasta ahora, intervino de repente. Esto es solo un malentendido. Podemos arreglarlo. Podemos hacer ajustes. En realidad, la interrumpí. No hay nada que arreglar. El verdadero testamento, el jurídicamente vinculante, me deja todo a mí. La elección de que heredarán Sergio y Enrique, si es que heredan algo, es totalmente mía. Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento. Esta es una escritura de donación que mandé preparar esta mañana. Os doy exactamente lo que intentasteis darme a mí. Sergio agarró el documento y lo leyó rápidamente. Su rostro pasó por la confusión, la comprensión y, finalmente, el horror. Nos estás dando la casa y la villa, dijo Enrique lentamente. Pero con las hipotecas. Exacto. Seréis propietarios de inmuebles por valor de aproximadamente 1,6 millones de euros con deudas asociadas de 2 millones de euros. Eso os deja en un agujero de 600.000 euros, lo que parece adecuado, dadas vuestras dificultades económicas actuales. No puedes hacer esto, dijo Sergio. Pero a su voz le faltaba convicción. En realidad, sí puedo. Es exactamente lo que pretendía Fernando. Quería que asumierais las consecuencias de vuestras decisiones. Martín Morales finalmente encontró su voz. Carmen, esto es sumamente irregular. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo para considerar todas las opciones. No, dije con firmeza. Ya lo he considerado todo. Sergio y Enrique pueden aceptar su herencia tal y como se les ofrece o pueden irse sin nada. Esas son sus únicas opciones. ¿Y si nos negamos?, preguntó Enrique. Jaime Montes respondió. Entonces la señora Villalobos presentará cargos penales por abuso de ancianos, hurto mayor y fraude. Las pruebas son abrumadoras. Ambos se enfrentarían a importantes penas de prisión. El silencio se prolongó durante lo que parecieron horas. Podía ver la mente de Sergio trabajando, tratando de encontrar un ángulo, una manera de negociar o manipular la situación. Enrique simplemente parecía derrotado. Finalmente, Sergio habló. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que firméis los papeles aceptando la herencia tal y como se ofrece. Quiero que accedáis a no volver a poneros en contacto conmigo nunca más, a menos que sea a través de los abogados. Y quiero que entendáis que esto es lo que eligió vuestro padre para vosotros, no por odio, sino porque le forzasteis a hacerlo. Beatriz se echó a llorar. Esto nos arruinará. Lo perderemos todo. Deberías haber pensado en eso antes de empezar a robarle a un padre moribundo, le dije sin compasión. Enrique me miró con algo que bien podría haber sido respeto. Realmente lo planeó todo. Cada detalle. Vuestro padre era mucho más inteligente de lo que ninguno de los dos le reconoció jamás. Al final, firmaron. No tenían opción. La alternativa era la cárcel. Y, a pesar de su desesperación, no estaban dispuestos a arriesgarse a eso. Mientras salían en fila de la sala de conferencias, Sergio se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, Carmen. Sí que lo está, respondí con calma. Está completamente terminado. 3 meses después, vendí los inmuebles que Sergio y Enrique no pudieron permitirse conservar, y me mudé a un encantador chalet en San Sebastián, con vistas al mar Cantábrico. El chalet me costó 1,2 millones de euros en efectivo, y aún así me dejó con más dinero del que podría gastar en varias vidas. Recibí noticias a través de mi abogado de que Sergio se había declarado en bancarrota y estaba asistiendo a sesiones de terapia por adicción al juego ordenadas por un juez. Enrique se había mudado a casa de su madre y trabajaba de gerente nocturno en un hotel cerca del aeropuerto. Beatriz había solicitado el divorcio y se había marchado a Valencia con su hermana. A veces, normalmente al atardecer, cuando la bruma del mar se adentraba en la costa, pensaba en Fernando y me preguntaba si aprobaría cómo había resultado todo. Luego recordaba su carta, su cuidadosa planificación, su determinación por protegerme incluso después de su muerte. Creo que estaría más que satisfecho. El chalet venía con un hermoso jardín que los antiguos dueños habían descuidado. Pasaba mis días devolviéndolo a la vida, plantando rosas como las que Fernando y yo habíamos cultivado juntos,
creando parterres y jardines de hierbas que florecían en una cuidada sucesión durante todo el año. Era un trabajo pacífico, satisfactorio de una manera que 22 años de gestionar las expectativas de los demás nunca lo habían sido. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que rendir cuentas a nadie más que a mí misma. Me uní al club de jardinería local. Tomé clases de acuarela en el Centro Cultural de la ciudad, e incluso empecé a hacer voluntariado en el refugio de animales. Placeres sencillos, pero que parecían revolucionarios tras décadas de vivir mi vida al servicio de las necesidades y deseos de los demás. Una tarde, mientras podaba las rosas secas de mi jardín delantero, una joven se detuvo junto a la puerta. Tendría unos 30 años, con ojos amables y una sonrisa vacilante. Disculpe, dijo, soy Sara Montes, la hija de Jaime Montes. Mi padre me dijo que quizá podría estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado. Dejé las tijeras de podar y me acerqué a la valla. ¿Qué tipo de oportunidades? Trabajo con mujeres que intentan escapar de relaciones abusivas. Abuso financiero, manipulación emocional, ese tipo de cosas. Mi padre dijo que usted podría entender por lo que están pasando. Pensé en la mujer asustada y confundida que yo había sido hacía apenas unos meses, convencida de que era impotente y dependía de la buena voluntad de personas a las que yo no les importaba. Puede ser, dije. Sara sonrió. ¿Le gustaría escuchar lo que hacemos? Mientras hablábamos, me di cuenta de que el último regalo de Fernando no había sido solo seguridad económica. Me había dado algo mucho más valioso. El conocimiento de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, más inteligente de lo que nadie me había reconocido, y capaz de protegerme a mí misma y a otros que necesitaban protección. 2 meses después, fundé la Fundación Fernando Villalobos para la Justicia Financiera, brindando apoyo legal y educación financiera a víctimas de abuso económico familiar. No era el legado que Sergio y Enrique esperaban dejar, pero era exactamente el legado que Fernando habría deseado. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado alguna vez por algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por mirar hasta el final.